te dijera que cuando dudas de Dios es cuando Él está más cerca de ti, y si esa sensación de vacío, de cansancio espiritual, de querer rendirte, no fuera un castigo, sino una invitación a subir de nivel, hoy no vengo a hablarte de una fe perfecta, vengo a hablarte de la fe real, la que se construye cuando lloras en silencio, cuando oras sin sentir nada, cuando sigues creyendo aunque no entiendas. Respira profundo. Este mensaje no llegó por casualidad, llegó para abrir tu alma y tu corazón y es dedicado para las personas que no tienen la fuerza para continuar. Y si te dijera que sí existe el camino para salir de ahí, así que quédate hasta el final, que tengo técnicas para salir de ahí. Hola, soy Diana y estás en tu canal Sexto Sentido con Diana y te voy a dar una información valiosísima y poderosa, pero antes te invito a que me des un me gusta y que te suscribas. Todos hemos pasado desafíos en la vida y continuamente estamos atravesando la adversidad, pérdidas económicas, pérdidas en el trabajo, familiares fallecidos, gente que te traiciona, enfermedades, infidelidades, falta de sentido en la vida, sentido de propósito, te sientes perdida, perdido. La cuestión es cómo podemos enfrentar eso y salir airosos, cómo podemos superar esa situación. Algunas personas buscan consejos de motivación, consejos psicológicos, está muy bien. Es necesario, pero hay algo que todavía es mucho más profundo y que te transforma de adentro hacia afuera, que es la fe en Dios superior. No leer la Biblia o ir a la iglesia de vez en cuando, no. La fe es algo que te transforma, la fe es una convicción, una certeza interna que te transforma y te transforma cada uno de los aspectos de tu vida, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de tomar acción, tu manera de actuar y por lo tanto todos y cada uno de los resultados que obtienes en tu vida a nivel familiar, a nivel económico o a nivel de salud, de sanación. A todos los niveles es lo que te permite caminar por la tormenta sin perder la paz, lo que te permite caminar por encima de las aguas, es lo que te permite entender que aunque todo se esté cayendo, Dios está en el trono y Dios está contigo, y si Dios está contigo realmente te vuelves imparable, porque si somos realistas ya sabemos que en el mundo hay problemas y que todos y cada uno de nosotros enfrentamos adversidad, enfrentamos conflictos. Jesús en la Biblia lo dijo, en el Evangelio de San Juan dijo: vais a tener aflicción en el mundo, pero confiar, porque yo he venido al mundo por vosotros. Dios no te envía ninguna batalla si no tienes las herramientas ya en tu interior para solucionarlas. Y al escuchar el dicho Dios aprieta pero no ahoga, cada una de estas dificultades que Dios te mandó tiene un propósito para ti, un propósito de hacerte más grande para ser más victorioso y que justamente esas habilidades que generas después de superar esos conflictos son justamente las que necesitabas para poder lograr aquello que llevas tanto tiempo orando y pidiéndole a Dios. Por eso tienes que aprender a confiar de que la vida no te pasa a ti, pasa para ti y pasa a través de ti. Tú vas a crear esos grandes milagros, pero necesitas esas batallas que son el campo de entrenamiento del alma para volverte más grande, para volverte más superior, para volverte a alguien muchísimo más poderoso, alguien de muchísimo más imparable, para volverte verdaderamente un alma imparable. Hoy voy a enseñarte cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente y que no se trata simplemente de hacer que Dios lo haga por ti o por nosotros, sino de aprender a tomar esas dificultades y usarlas a nuestro favor y convertir eso en lugar de excusas en trampolines que nos lleve al siguiente lugar del éxito en nuestras vidas, que enfrentamos lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas.
para que no tengas dificultades en la vida, sino para que te vuelvas alguien más grande que cualquier dificultad, más grande que cualquier problema. No se trata de evitar los problemas, se trata de volverte alguien más grande que cualquier problema. Entonces, ya nada te asustará. En la Biblia se trata de enfrentarlas y ser más grandes que ellas, porque entonces te liberas. Ya nunca más volverás a tener miedo, incertidumbre, ni temerás a nada, ni a nadie. Ese es el verdadero objetivo. Si te da miedo, eso no es una vida huyendo, no es una vida. Tú estás en casa de tu Padre, el Creador del universo, es tu Padre, es Dios. Con lo cual, tú eres el heredero universal de toda esta bendición y te pertenece, así que cualquier sueño que tengas, cualquier cosa que deseas es tuya y te pertenece y no puedes andar con miedos ni dudas de inseguridades. La primera parte es en el Evangelio de Mateo y dijo, en aquellos que seguían la palabra y confiaban en Dios construirían y te ponían de ejemplo las dos casas, una que construía el injusto y el otro que construía sobre la roca que era el justo. Es la persona que tiene los buenos cimientos, que tiene la confianza en Dios, que conoce los principios, que sabe que todo parte del interior hacia el exterior y que conoce exactamente cada una de las partes de esta vida. Es la persona que se dedica a estudiar verdaderamente qué es esto llamado vida y qué es esto llamado mundo y cuáles son los principios universales que funcionan en el que no son visibles a simple vista y no te los enseña ni la escuela ni la universidad. Y tener esa confianza en Dios es algo que se trabaja, no es algo que te viene dando, es algo que se trabaja diariamente. Persona que hace eso es justo que construye la casa sobre la roca, persona que pasa la vida como si esto no existiera, simplemente va viviendo a un nivel muy superficial, solamente ve la parte visible, si no ve si existe un científico, eso es un vendehumos, no sirve para nada, esas personas están vacías por dentro, esas personas tienen la casa sobre la arena y no construyen sobre la roca y va a llover, va a venir una tormenta, la diferencia en cambio, el que ha construido la casa sobre la roca, los cimientos son fuertes y permanece. Lo más interesante de esta enseñanza de Jesús es que fortalecen su relación con Él y que entienden los principios del universo que creó Dios, que son estos los principios universales de los que te hablo siempre y que son bíblicos, también están en la Biblia. No va a llover, al contrario, va a llover tormentas igual que para el otro, igual para el injusto, igual para aquel que construyó la casa sobre la arena. La diferencia es que después de las tormentas, el injusto que construya la casa sobre la arena sin cimientos, pasando por la superficialidad, sin tener en cuenta, le vendrán tormentas igual o incluso aún mayores, pero si su casa permanecerá de pie, su estructura, sus fundamentos son fuertes. Esto es lo que hace que tú tengas una fe en Dios, una confianza. Cuando tú estás enfrentando un desafío, estás enfrentando una ruptura emocional, una ruptura amorosa, estás enfrentando una enfermedad tuya o de alguien querido, estás enfrentando una dificultad económica, te han echado del trabajo o estás emprendiendo y no te acaban de salir las cosas, tú tienes la casa sobre la roca, tú sabes que Dios no elige a sus preparados, sino que prepara a sus elegidos, que manda sus más grandes batallas, a sus más grandes guerreros. Sabes que por muchos no de tu pasado hay un gran sí en tu futuro y sabes que Dios ha cerrado esas ciertas puertas de bronce para que hay nuevas puertas de oro se abran esperando a ti. Y sabes que si conoces que hay una razón por la que Dios quitó ciertas personas de tu vida, es porque hay nuevas personas esperando en la lista para ti. Y conoces perfectamente que los últimos serán los primeros y que esto no es como empieza, es como acaba.
acaba, que no importa de dónde vienes, importa dónde vas y que sabes que todo te lleva a tu destino. Ser un ganador, que eres un campeón, que eres el que ganas. Sabes, en la carrera de los espermatozoides para fecundar al óvulo, miles de millones de espermatozoides, todos acabaron atrás menos tú. Entonces, date por hecho de que ya eres un ganador o una ganadora. Nunca te vengas abajo. Tienes que levantar la cabeza, mirar al frente, porque tú ya viniste aquí ganando y saldrás de aquí ganando. Tú entraste en esta vida de pie y saldrás de pie. No vas a salir de otra manera. Tú vas a salir de pie ganando. En cambio, las personas que no están cimentados en sus circunstancias o en sus emociones, cuando llegan las tormentas, son los primeros que empiezan a quejarse, que empiezan a decir, ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? No hay derecho, es injusto. En modo de víctima, esas personas, la queja es pobreza, la gratitud es riqueza, porque aquello en lo que te enfocas en tu vida se expande, aquello en lo que te concentras se expande, te conviertes en lo que das atención, energía y enfoque. Entonces, cuando tú estás enfocándote en lo malo, te estás quejando de todo en la vida. ¿Qué es lo que haces? Estás expandiendo más todo eso negativo, estos principios. Cuando pasan cosas malas, circunstancias les controlan el estado emocional y no tienen fe en ningún Dios ni en absolutamente nada. Cuando pasan estas cosas se derrumban, se caen y se desmoronan toda su vida y empiezan a entrar en un círculo que no van a poder salir de ahí. En cambio, que tú conoces, que tú tienes la fe, sabes que eso forma parte del proceso, sabes que saldrás de ahí renovado, reforzado, con ganas de comerte el mundo y saldrás con más habilidades que harán que tú puedas llevar al siguiente nivel. Lo puede hacer una persona con fe, nadie más. Hasta los más grandes dudaban. Mira, Jesús se enteró que iban a crucificar, que iba a ser el Vía Crucis, que lo iban a escupir, que le iban a tirar piedras, que le iban a clavar estacas en sus manos, que se iban a burlar de él. No quería hacerlo y quería marcar una diferencia a Jesús en la vida de las personas, y la única manera en la que lo iba a marcar, porque ha sido el único maestro, el gran avatar, el gran maestro reencarnado, hijo de Dios reencarnado, ha sido el único que ha habido en la historia de la humanidad, ha sido el único que murió y resucitó. Hay más de 6,000 libros o textos escritos incluso por los enemigos de Jesús, los fariseos, de los milagros de Jesús que ha hecho. Y como dicen muchos, si la resurrección de Jesús fuera falsa, la primera persona que hubiera visto a Jesús no hubiera sido una mujer, que era María Magdalena, y era la que menos credibilidad tenía. Así que hubiera puesto en la Biblia, le hubieran puesto pues que lo hubiera encontrado el sumo sacerdote, que no fue así. Tantos hubieran puesto para que tengan la credibilidad. Sin embargo, no lo vio un sumo sacerdote, lo vio una mujer que en esa época era la clase social de menos credibilidad en esa época. Entonces eso quiere decir que contaron la verdad, y de hecho Tomás, que era un escéptico, lo tocó y preguntó: Jesús, ¿eres tú? Le puso el dedo en la llaga para comprobar que realmente era él, porque era un escéptico. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hasta el más grande de todos los tiempos quería pasar por eso y por esa dificultad, no quería atravesar, pero cuando entendió el proceso se rindió y dijo: es justamente lo que tiene que pasar para yo poder cumplir con mi destino. Hoy no estaríamos hablando de Jesús y no sería el hombre más importante de la historia. Piensa que estamos en el año 2025, ¿después de quién? Después de Cristo. O sea, ha sido el único que ha partido de la historia de la humanidad en dos, y no hubiera ocurrido si no hubiera atravesado esta situación. Y estaba queriendo evitar, él tenía ese destino, él quería cumplir con ese destino, pero no quería atravesar el Vía Crucis, no quería cargar con su cruz. Pero para llegar a tu destino vas a tener que cargar tu cruz, y estas cosas que tienes que cargar es correcto, es real. No hay un Dios castigador que te esté castigando, al contrario, es justo lo que tiene que pasar. Confía y ten fe. Es lo que tiene que pasar, es lo mejor que te podría pasar, y aunque ahora no entiendas, con el tiempo lo entenderás, y todo esto es lo que tiene que pasar
para que tú consigas todo lo que tenías que conseguir. Todo eso te va a llevar a tu destino. Aquí tengo 4 señales de que Dios te está fortaleciendo aunque no lo parezca. Muchas personas creen que tener fe es sentirse bien todo el tiempo, pero la fe verdadera no nace en la comodidad, nace en el proceso. Señal 1. Te sientes cansada, pero no te rindes. Si estás agotada emocionalmente, pero sigues levantándote, eso no es debilidad. Eso es Dios sosteniéndote cuando tú ya no puedes. Señal 2. Empiezas a cuestionarte más. Cuestionar no es perder la fe, cuestionar es madurar espiritualmente. Dios no se ofende por tus preguntas, se acerca más cuando le hablas con honestidad. Señal 3. Te alejas de personas, hábitos o lugares. Cuando Dios te fortalece, primero te depura y duele, porque soltar también es un acto de fe. Señal 4. Sientes un llamado interior al silencio. Este deseo de estar sola, de reflexionar, de orar en silencio, es tu alma recordando su origen. Aquí te voy a dar técnicas espirituales para fortalecer la fe en Dios. Estas no son teorías, son prácticas profundas, sencillas y poderosas. Técnica 1. Oración honesta. No perfecta. No le hables a Dios como si todo estuviera bien. Háblale como realmente estás. Dile, Dios, hoy no entiendo, pero decido confiar. Hoy no siento fuerza, pero creo que tú la tienes por mí. La fe no se mide por lo bonito que oras, sino por a quién le entregas tu verdad. Técnica 2. La entrega diaria. Cada mañana repite en voz alta, hoy suelto el control. Hoy no cargo sola, hoy confío aunque no vea. La fe se fortalece cuando dejas de luchar contra Dios y empiezas a caminar con Él. Técnica 3. Recuerda tus milagros pasados. Haz memoria. Dios ya te ha salvado antes. ¿Por qué dudar ahora? Si estás aquí, si has sobrevivido a lo que creías imposible, eso ya es una respuesta. Técnica 4. Fe en acción. La fe no es esperar sin moverte. La fe es dar un paso, aunque tiemble todo. Haz lo que sí puedes hoy, una oración, un acto de amor, una decisión correcta. Dios bendice el movimiento, no la parálisis. Técnica 5. Declaraciones espirituales. Es la reprogramación del alma. Repite lentamente. Dios camina conmigo. No estoy sola. Lo que no entiendo hoy, mañana tendrá sentido. Mi fe crece incluso en el dolor. Dios nunca llega tarde. Respira, porque esto te va a tocar el alma. Te voy a dar verdades profundas que casi nadie te dice sobre la fe. Aquí no hay frases bonitas. Hay verdad que despierta. 1. La fe no siempre se siente y eso no significa que se fue. Nadie te dice que hay etapas donde no sientes a Dios, no lo escuchas, no lo percibes y aún así Él sigue ahí. La fe madura cuando ya no depende de sensaciones, sino de convicción. Si solo crees cuando sientes paz, no es fe, es comodidad espiritual. Dios no se aleja cuando no lo sientes, se queda cuando ya no necesitas pruebas. 2. Dios permite que dudes para romper la fe infantil. La duda no destruye la fe, la duda rompe la ilusión. Hay una fe ingenua que cree que todo saldrá bien sin dolor. Y hay una fe adulta que sabe que habrá heridas, pero confía igual. Cuando dudas, no estás fallando, estás creciendo. 3. Hay silencios
de Dios que son entrenamientos. El silencio de Dios no es abandono, es formación interna. Dios guarda silencio cuando quiere que confíes sin señales, camines sin aplausos, crezcas sin depender. El silencio fortalece lo que el ruido debilita. 4. A veces Dios no te salva del dolor porque el dolor te está salvando. Esta verdad incomoda. Hay procesos que no se quitan porque te están transformando. Si Dios te sacara de ahí antes de tiempo, volverías a lo mismo. Dios no es cruel. 5. No todo el que habla de Dios confía en Dios. Nadie te dice que puedes orar mucho, hablar bonito, servir y aún así no confiar de verdad. Confiar es soltar el control y eso es lo más difícil. 6. La fe verdadera se vive sola. Hay momentos donde nadie te entiende, nadie te acompaña, nadie ve tu lucha. Y ahí solo Dios y tú. Esa soledad no es castigo, es iniciación espiritual. 7. Dios no siempre te da respuestas, te cambia por dentro. Si Dios respondiera todo, no necesitarías fe. Hay preguntas que no se responden con palabras, sino con transformación interna. Cuando sientes que tu fe se apaga, este es el punto donde muchos se rinden y donde otros despiertan. Entiende esto, la fe no se apaga, se cansa. No estás sin fe, estás agotada o emocionalmente has cargado mucho, has esperado mucho, has confiado mucho. El alma también se cansa. La fe se debilita cuando intentas hacerlo todo sola. La fe no es yo puedo con todo. Fe es Dios, yo no puedo sola. Cuando te exiges demasiado, tu fe se apaga, porque la fe descansa, no es lucha. No te juzgues por no sentirte espiritual. Dios no mide tu espiritualidad por cuánto oras, por cuánto sabes, cuánto das. Dios mira tu corazón honesto. Una oración sincera en cansancio vale más que 1000 palabras vacías. Hay una fe que sobrevive sin esperanza. Esto casi nadie lo dice. Hay momentos donde ya no esperas nada, pero aún así dices, Dios, aquí estoy. Eso es fe pura. Cuando tu fe se apaga, vuelve a lo simple. No buscas señales grandes, vuelves a lo básico. Respirar, agradecer, decir, ayúdame. Dios se manifiesta en lo más sencillo. A veces la fe se apaga para que descubras tu verdadera fuerza. Hay una fe heredada y hay una fe elegida. Cuando la fe se apaga, decides me voy o me quedo. Y esa decisión te transforma. La fe no es una emoción constante, es una decisión diaria. Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde y profundo. La fe se fortalece cuando caminas sin entender, confías sin sentir, permaneces sin garantías. No estás rota, estás siendo reconstruida por dentro. El proceso duele porque está funcionando. La fe en Dios como fortaleza mental invisible. La fe en Dios no es creer porque todo va bien. La fe real nace cuando todo parece ir mal y aún así decides no romperte por dentro. Nadie te dice esto. Pero la fe no elimina los problemas, te convierte en alguien capaz de atravesarlos sin perderte a ti. La mente humana, cuando no tiene fe, vive en constante alerta. Miedo al futuro, culpa por el pasado, ansiedad por lo que no puede controlar. La fe continúa como un ancla mental. No porque Dios te quite el dolor, sino porque te recuerda que no estás solo dentro del dolor. Cuando tienes fe, tu mente deja de pelear contra todo. El pensamiento se vuelve más claro, más ligero, el caos interno comienza a ordenarse. Y aquí hay una verdad profunda que casi nadie te dice. La fe es una decisión mental antes de ser una emoción espiritual. No siempre sentirás a Dios, pero cuando decides creer incluso sin sentir, tu mente aprende algo muy, pero muy poderoso. No todo depende de mí.
Ese pensamiento aparentemente simple reduce el peso mental, la autoexigencia extrema y la culpa constante. La fe te enseña a soltar el control, a confiar en procesos, a aceptar lo que hoy entiendes, y eso mentalmente es fortaleza y fortaleza pura. Una mente fuerte no es la que nunca cae, es la que cae y no se traiciona a sí misma en el proceso. La fe te ayuda a no insultarte cuando fallas, a no juzgarte cuando estás cansado, a no odiarte cuando no puedes más. Dios no te pide perfección, te pide honestidad emocional. Cuando oras incluso en silencio, tu mente se regula, se tranquiliza. Hablar con Dios es como descargar pensamientos acumulados que nadie más escucha. La fe calma el diálogo interno destructivo, te devuelve perspectiva, te recuerda que este momento no es el final, y aquí otra verdad profunda: la fe no te vuelve débil, te vuelve flexible. El orgullo mental rompe, la fe dobla, adapta y sigue. Cuando confías en Dios, tu mente aprende a esperar sin desesperar y a actuar sin obsesionarse, a aceptar sin rendirse. Eso es fortaleza mental elevada. La fe en Dios fortalece la mente porque cambia la forma en la que interpretas la realidad. Primero, reordena tus pensamientos. Ya no todo es amenaza, castigo o fracaso. Empiezas a ver procesos, aprendizajes y tiempo. Segundo, reduce la ansiedad, porque entiendes que no todo depende de tu esfuerzo, de tu control o tu mente. A tu mente sobrepensando. Tercero, te da sentido. El sufrimiento sin sentido destruye la mente. El sufrimiento con fe se transforma. Cuarto, te sostiene emocionalmente en los días donde no tienes fuerzas. La fe funciona como un sostén interno invisible. Quinto, te enseña a confiar incluso sin respuestas. La mente deja de exigir explicaciones inmediatas y aprende a descansar. La fe no elimina la tristeza, pero evita que la tristeza se convierta en desesperación. No te quita los pensamientos negativos, pero te impiden creerles todo. No apaga el dolor, pero evita que te identifiques con él. Una persona con fe no es la que siempre sonríe, es la que sabe llorar sin perder la esperanza. La fe fortalece la mente porque crea estabilidad emocional, desarrolla resiliencia, fomenta paciencia mental, reduce la autocrítica, aumenta la tolerancia al proceso. Cuando confías en Dios, tu mente deja de preguntarse ¿y si todo sale mal? Y empieza a preguntarse ¿qué puedo aprender incluso de esto? Ese cambio lo transforma todo. La fe no te quita el peso, te da espalda para cargarlo. La fe en Dios no es magia, es madurez espiritual y mental. Es entender que no siempre vas a comprender, pero aún así decides confiar. Una mente sin fe se agota rápido. Una mente con fe aprende a descansar incluso en medio del caos. Dios no te prometió una vida fácil, te prometió acompañarte mientras te haces más fuerte. La verdadera fortaleza mental no está en aguantar todo solo, sino en reconocer cuando necesitas apoyo divino. La fe te recuerda que no estás roto, no llegaste tarde, no estás siendo castigado, no eres débil por sentir. Te vuelves fuerte porque te permite ser humano. Cuando confías en Dios, tu mente deja de pelear con lo inevitable. Tu corazón se abre a la aceptación, tu espíritu se vuelve firme. La fe no te saca del proceso, te transforma dentro del proceso. Y quizás hoy no lo notes, pero si sigues creyendo, un día mirarás atrás y dirás, no sé cómo sobreviví, pero aquí estoy. Eso es fe.
Eso es fortaleza mental, eso es Dios sosteniéndote cuando tú ya no podías. Antes de irte, recuerda esto: si hoy sientes que tu fe es pequeña, no te juzgues. Dios no trabaja con la cantidad de fe, sino con la honestidad del corazón. Sigue creyendo, incluso cansado. Sigue confiando, incluso con miedo. Sigue caminando, incluso sin ver el camino, porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona que decide no rendirse. Si este mensaje habló a tu alma, no fue casualidad. Dios también te habla a través de lo que resuena en ti. Gracias por llegar hasta aquí. Comparte este video a quien pueda servirle y te invito a que te suscribas y me des un me gusta. Y recuerda que te quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chao.